Que el Señor les bendiga a cada uno de los que ya nos están sintonizando en este nuevo programa de Bethlehem. Hoy tengo el enorme privilegio, me están temblando aquí las piernas porque estoy nervioso de estar aquí con los hermanos que entregan la palabra, pero muy emocionado también por poder compartir una vez más en este nuevo programa de Bethlehem. Hoy tengo el privilegio de compartir aquí con mi hermano de Tesoros del Ministerio, el diácono de Tesoros del Ministerio, nuestro hermano Estuardo Herrarte. Hermano, ¿cómo te encuentras? Bendiga. Pues muy agradecido con el Señor, contento, feliz de poder compartir la palabra y agradecido también con ustedes por recibirnos con ese calor y ese amor tan especial. Amén. Y también tengo el privilegio de compartirles a nuestro hermano Cristian, que también es miembro del departamento, y pues también ellos se dedican a entregar la palabra del Señor. Hermano Cristian, Dios lo bendiga. Amén, hermano Elías, Dios te bendiga, Dios les bendiga, hermanos. Pues estamos por acá, hermanos, muy felices, muy contentos de poder platicar y conversar acerca de la palabra del Señor. Así es que vamos a estar por acá y bueno, hoy vamos a platicar acerca de una de las iglesias del Apocalipsis. Amén. Amén. Pues les comentamos, haciendo un breve resumen, en el episodio anterior, si ustedes se recuerdan, y para los que no lo pudieron ver, les invitamos a que puedan ir ahí a nuestro canal de YouTube y en Facebook, en donde está también la grabación, para que ustedes puedan introducirse ya a esta serie de temas que vamos a estar viendo, que es el misterio de las 7 iglesias, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo a la iglesia de Éfeso, algunas características, por ejemplo, la brujería, o que han dejado su primer amor, cuestiones que se tocaron acerca de esta iglesia, muy importantes para este tiempo también, ¿verdad? Entendemos que aunque el mensaje fue escrito ya hace muchos años, pues eso es figura y nos ha alcanzado a nosotros para que podamos comprender qué es, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros mejorar? ¿En qué aspectos tenemos que crecer? ¿Qué tenemos que dejar de hacer, ¿verdad? Cosas positivas o a favor que les menciona a estas iglesias que están en el Apocalipsis, pero también cosas negativas en donde nosotros tenemos que ir creciendo, ¿verdad? Y a manera de introducción, me gustaría solo pues comentar o medio mencionar, ¿verdad? Con respecto a esto de las iglesias que se menciona ahí en Apocalipsis capítulo 1, que es un misterio, ¿verdad? Es un misterio el tema de las 7 iglesias, en donde también es importante entender, ¿verdad? Que hay una diferencia entre misterio y entre secreto, ¿verdad? Un secreto no es lo mismo que un misterio. Un misterio, aunque tal vez es un poquito difícil de comprender, y yo pues al menos, yo no sé si ustedes hermanos han escuchado, pero yo al menos en lo personal sí he escuchado de muchas personas que nos dicen, no, es que la Biblia es muy difícil de entender, ¿verdad? No, es que peor el Apocalipsis o Daniel, ¿verdad? Muy Claro. difícil, mejor no lo leo porque no lo puedo comprender, pero no, el Señor deja misterios, sin embargo a nosotros nos dice, así como el apóstol Pablo, que podemos llegar a ser administradores de los misterios del Señor. En la Biblia se mencionan varios misterios, por ejemplo está el misterio, el reino de Dios dice que es un misterio, también está el misterio, por ejemplo, de la transformación, que dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, hay misterios en la Biblia que el mismo Señor nos explica, ¿verdad? ¿Qué es ese misterio? Nos da a entendernos, nos da la luz, ¿verdad? Para que podamos comprender qué es ese misterio que está en la Biblia, en la palabra del Señor. También, por ejemplo, está el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Ahí en 2 Tesalonicenses ustedes pueden ir a leerlo, que se menciona un misterio de la iniquidad, ¿verdad? Y es más, dice que ese misterio ya está en acción. Lo que pasa es que no se ha manifestado todavía en una plenitud, así como por ejemplo el misterio de la piedad, que entendemos que es Cristo, ¿verdad? Que es Dios manifestado en carne. Él se manifestó, es decir, era un misterio, pero se manifestó, se reveló. Así también la iniquidad ya está operando en estos tiempos, ¿verdad? La iniquidad que podemos entender que es violencia, que es maldad, que es lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Que es la contraparte de lo que nosotros estamos aprendiendo ahora, que es el misterio de las 7 iglesias, ¿verdad? Entonces, ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 20, dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano, aquí viene la revelación o se da a entender o nos explica qué es, les dice, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son ángeles, que podemos entender a la luz de la palabra que también son pastores o son aquellos que están pues a cargo de las iglesias que el Señor ha dejado a cargo de todas las iglesias que hay en este tiempo, ¿verdad? Y dice que los 7 candelabros son estas 7 iglesias. Entonces, ahí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 se mencionan por lo menos 7 iglesias que tienen cosas que el Señor le dice, bueno, tengo esto contra ti, ¿verdad? Pero también les dice
yo conozco tus obras. A la mayoría de ellas les dice, yo conozco tus obras. Yo sé qué es lo que están ustedes haciendo. Pero si ustedes vencen, así como nos explicaba nuestro diácono Estuardo en el episodio anterior, a todos se les llama un arrepentimiento, ¿verdad? Si uno puede llegar a ese arrepentimiento, uno puede vencer en esas cosas negativas, el Señor a uno le va a dar un galardón, ¿verdad? Los galardones son diferentes. Entonces, aquí entendemos varias cosas. Lo primero es de que este mensaje a las 7 iglesias es para nosotros, porque nosotros tenemos que ir creciendo, tenemos que ir evolucionando de diferentes formas. Por ejemplo, en la etapa de hijos, como se nos ha explicado, ¿verdad? Llegar de una etapa de brejos a una etapa de hijos maduros, de hijos huíos. Pero también así como iglesia tenemos que ir creciendo, ayudándonos, por ejemplo, por medio de los dones. Los dones dice que son para ayuda o bien común de todos. Entonces tenemos que ir creciendo, tenemos que ir subiendo nuestro nivel espiritual. Ya no nos podemos quedar como pequeñitos, ¿verdad? Como bebés en la palabra. Tenemos que ir e indagar un poquito más. Entonces, esto solo es a manera de introducción. Ahora bien, hoy con la ayuda del Señor vamos a mencionar una iglesia. Nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. La semana pasada en el episodio anterior vimos Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Éfeso, pero hoy nos vamos a detener y meter un poquito la espada en cuanto a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Y vamos a darle lectura. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Desde aquí ya nos podríamos detener y explicar, ¿verdad?, cuáles son los 7 espíritus, por ejemplo, que están descritos en Isaías 11, ¿verdad?, que son los 7 espíritus con los que viene acompañado el Espíritu Santo. Pero dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, ¿verdad? Entonces aquí esto ya pues merece, ¿verdad?, una explicación. ¿Cómo así que va a tener nombre de que vive, pero está muerto, ¿verdad? Aquí podemos ver, por ejemplo, que son apariencias, ¿verdad? Apariencia de una persona o de iglesias que sí, que gloria a Dios y alaban, aplauden, pero por dentro, ¿cómo están, verdad? Por eso nuestro apóstol, ¿verdad? Nosotros estamos bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio. Él nos invita y nos enseña a ser vigilantes por medio de la palabra del Señor. No ver solo por fuera, sino que vernos hacia adentro. ¿Cómo es que estamos por dentro? Entonces, hermano Estuardo, si usted quiere comentar algo con respecto a este primer versículo, por favor. Gracias, amado hermano. Pues esta iglesia es bien tremenda, porque fíjense que empieza con 7, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ahora, el 7 es un número que significa lo completo. Ahora bien, como que el Señor está llegando a medir y a ver cómo está la medida de los de esta iglesia. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en Apocalipsis 3:2, cuando ustedes van a ver el significado de esa palabra, afirma, si quieren se los voy a leer: ponte en vela, y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Pero esa palabra afirma se puede traducir como acabar, completar una actividad. Entonces lo que les está diciendo el Señor es: vengo a medirlos. Vengo a ver cómo es que ustedes están en esta medida, si ustedes están completos o no. Y cuando el Señor dice, tienes nombre de que vives, lo que les está diciendo es, ustedes no se han dado cuenta de que no están completos. Y hay cosas que están por morir y ustedes tienen que confirmarlas. ¿Y cómo las van a confirmar? Terminándolas. Ahora bien, fíjense que qué interesante, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Ahora bien, cuando a Naamán le mandan la orden de que se vaya y se sumerja en el río Jordán, no le dicen que se sumerja una vez, ni 2 veces, ni 3 veces, sino 7 veces. ¿Y en qué momento se dio el milagro? ¿En qué momento se dio la sanidad? Hasta que se sumergió las 7 veces. Y dice que la piel de aquel hombre era como la de un bebé. ¿Y qué significa eso? La cobertura. Quiere decir, hermanos, que los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas están como que llevando un mensaje de que nosotros nos tenemos que examinar y ver si nosotros estamos completando
aquello por lo cual nosotros fuimos, el propósito por el cual nosotros fuimos alcanzados. Y algo muy importante es que el diligente, el siervo diligente es aquel que hace no solo lo que le piden, sino que hace más de lo que le piden. El que hace únicamente lo que le piden viene a ser un siervo negligente, inútil. Pero aquel que hace más de lo que le piden, ese es siervo diligente. Entonces, de alguna forma, lo que el Señor les está diciendo a los de la iglesia de Sardis es: ustedes únicamente están haciendo lo que se les está pidiendo, pero yo los llamo a que ustedes den la mía extra. Hasta eso se ha vuelto algo común en el mundo empresarial y todo eso, de dar la mía extra. Pero realmente eso sí es un mensaje que Dios nos da, de que nosotros debemos de hacer más de lo que nos piden. Y fíjense que termino solo leyéndoles el pasaje de Filemón. Vamos a ver, no lo tengo aquí a la mano, pero si usted me tiene un poquito de paciencia, yo se lo voy a... Porque fíjense que Filemón tenía esa característica hermosa. Cuando el apóstol Pablo escribe, dice: yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, en el versículo 21, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Entonces vean ustedes cómo el siervo diligente es aquel que hace más de lo que le pide. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis. Gracias. Amén. Sí, qué importante, ¿verdad? Lo que mencionan aquí nuestro diácono, el tema de Filemón, ¿verdad? Porque él se le menciona que era un colaborador del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, él estaba trabajando en la obra del Señor. Entonces, aquí es el llamado para nosotros también. Claro, este programa de Bethlehem es llevar esta palabra para aquellos que se han alejado, que se han apartado, pero también para nosotros, los que estamos trabajando en la obra del Señor, ¿verdad? Aquellos que estamos sirviendo, tal vez no con un cargo, se puede decir, reconocido, pero sí tal vez llevando la palabra del Señor, evangelizando. Estamos siendo servidores, ¿verdad? Somos colaboradores de llevar la palabra del Señor a aquellos necesitados, pero ya llega un tiempo que es el tiempo en el que estamos ahora, en donde ya no nos podemos quedar pues con lo básico, ¿verdad? Con solo, pues ya entregué la palabra, ya estuvo, no tenemos que ir e ir más allá. Por eso la misma palabra del Señor dice que el que crea estar firme, ¿verdad? Porque tiene que estar velando para que no caiga, ¿verdad? Es decir, nosotros que estamos en la iglesia y que tal vez tú que todavía que estás sirviendo, que vas a la iglesia y nos estás escuchando, pues es el llamado también para que siempre estés pendiente de cómo está tu interno, ¿verdad? Si estás firme o si no estás firme, ¿verdad? Porque hay un peligro, ¿verdad? En estos tiempos, mi hermano Cristian, por todas las contaminaciones que hay alrededor del mundo, ¿verdad? Todo lo que se está envolviendo, por ejemplo, habla la palabra del Señor también que va a haber ahorita en estos tiempos una apostasía, ¿verdad? Una apostasía generalizada, y todo esto quiere impactar incluso a aquellos que estamos sirviéndole al Señor. Así que, mi hermano, le cedo el tiempo. Gracias, hermano Elías, Dios te bendiga. Sí, efectivamente, hermanos, estamos hablando acerca de la iglesia de Sardis, una iglesia que de alguna manera tiene ciertas características específicas que se describen en la Biblia. Y déjeme decirle de que el significado de Sardis es remanente, ese es su significado. Y básicamente una de las características que tiene esta iglesia es de que dice tener vida, pero no sabe que está muerto. Dice que tiene vida, pero no sabe que está muerto. Entonces nosotros vemos ahí que esta iglesia está sufriendo una batalla, que está pasando una batalla. Y esa batalla es que debe de ponerse en vela, debe de ponerse alerta, debe fortalecer lo que está por morir. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo lo traemos al día de hoy? Miren, hermanos, el Apocalipsis nos relata acerca de 7 iglesias. El día de hoy, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, entiéndase la iglesia, tiene ciertas características. Es decir, las 7 iglesias que se describen en el Apocalipsis son características que la iglesia tiene el día de hoy.
¿Cómo lo traemos? ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Pues resulta ser de que puede ser de que alguno de nuestros hermanos de alguna manera conoció al Señor Jesucristo, aceptó al Señor Jesucristo, se bautizó, fluyó en los frutos, fluyó con los dones y por algún motivo retrocedió en la fe, apostató en la fe, ¿verdad? Entonces, eso es creer que tiene vida, pero realmente contristó al Espíritu, contristó lo que el Señor le había dado. Entonces el Señor nos llama y constantemente dice, ten cuidado, vela, porque tú crees que estás vivo, pero realmente estás muerto. Esto lo que nos lleva a nosotros a pensar, hermanos, es que nosotros tenemos que hacer un autoanálisis introspectivo de nuestras vidas para poder analizar o para poder ver cómo estamos nosotros en nuestro caminar, cómo estamos nosotros con lo que Dios nos dio, porque posiblemente nosotros creamos de que estamos bien delante del Señor. Puede ser que no sea así. Aquellos dones que Dios te dio, ¿será que todavía sigues fluyendo en esos dones? ¿O te pausaste o dejaste de creer en ellos? Por eso es que el Señor dice, vela, debes de velar, debes de estar al pendiente. Dice, yo conozco tus obras, dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Posiblemente alguien, hermano, vino a los pies del Señor Jesucristo y dicen, el hermano, la hermana conoce al Señor Jesucristo, pero nuestro interior, ¿cómo está? De tal manera que el Señor nos hace un llamado y nos dice, ten cuidado, debes velar, debes mantenerte vivo, debes de mantener el fuego de Dios que está en ti. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces este es un llamado, hermanos, para que cada uno de nosotros examinemos nuestro ser interior y reconozcamos, ¿verdad?, cuál es nuestra situación. Si te has enfriado, si has retrocedido, esta es la oportunidad para que te acerques a la iglesia, para que busques de Dios, para que busques la llenura del Espíritu Santo y de alguna manera estemos alertas, estemos listos. Amén, hermanos. Amén. Sí, hermano, qué importante lo que nos menciona aquí pues nuestro hermano Cristian, ¿verdad? Con respecto al nombre, ¿verdad? De que tiene vida, pero realmente en su interior, ¿verdad? Es un llamado a que hoy nos podamos detener, ¿verdad? Y aunque, como les volvemos a repetir, aunque estés sirviendo, aunque estés yendo a la iglesia, es también tiempo para que veamos hacia adentro, ¿verdad? Porque el mismo aquí, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 5, dice, y querrán aparentar una vida religiosa. Muchas veces hay una apariencia por fuera, ¿verdad? Una Correcto. apariencia en donde sí se está yendo, sí se está buscando aparentemente, pero mire, dice aquí, cuya autenticidad desmentirá su conducta. Otra versión dice, pero con su conducta demostrarán lo contrario, ¿verdad? Entonces, a pesar de que muchas veces por fuera sí aparentemos, ¿verdad? Y me incluyo yo aquí, porque aunque se está predicando, se está dando la palabra, pues también es para nosotros la palabra del Señor, ¿verdad? Vernos si realmente lo que nosotros demostramos por fuera también así es por dentro, ¿verdad? Claro. Porque incluso ahorita me recordaba de una vez que estaba leyendo acerca del ascetismo. No sé si ustedes han escuchado de esa palabra que es un poquito rara, ¿verdad? Pero ahí en Colosenses capítulo 2, verso 23 dice, tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. Y continúa el verso. A lo que vamos es de que había antes, es más, ahorita también, muchas personas o mucha gente, ¿verdad? Que dentro de las iglesias incluso pueden ponerse a ayunar, ¿verdad? En donde dicen, bueno, mi cuerpo lo voy a rendir y así voy a hacer un montón de cosas que por fuera aparecerían. Uno dice, bueno, este hermano ayuna un montón, ¿verdad? Y si me preguntan a mí cuándo fue que yo ayuné, pues la verdad, ahí me queda un poquito corto, ¿verdad? Y si me ponen peor unos taquitos árabes o unos tacos al pastor, realmente me cuesta, ¿verdad? Entonces, aparentemente aquellos que ayunan, ¿verdad? Diríamos nosotros, ¿verdad? Tal vez están mejor que nosotros, ¿verdad? Pero a veces puede ser un ascetismo, que esa palabra ascetismo es que tener un estilo de vida en donde solo por fuera, ¿verdad? Por dejar los placeres de por fuera, ellos piensan de que ya están bien, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me encontré un ejemplo bien pues, práctico para que lo podamos traer aquí a colación, en donde dice que había un hombre que se llamaba Simeón, que dice que hizo una torre de 17 metros. Él hizo una torre, se subió a esa torre a 17 metros de altura y ahí arriba él vivía. Él dice que no tenía ningún placer de la vida. Él como que se dedicó a eso. Dice que se mantenía orando, se mantenía ayunando. Pero realmente, ¿será que eso es? ¿Será que necesitamos nosotros
hacer una torre, subirnos ahí y ya con eso nosotros estamos súper bien. Pues no, ¿verdad? Muchas veces lo que tenemos que hacer es ver nuestro interior, ¿verdad? No solo Amén. por fuera, sino que ver nuestro interior. Entonces vamos a pasar al versículo 3, en donde dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Wow. Hermano, pastor. Amén. Tremendo esto porque dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo. Es decir, que a esta iglesia le faltaba algo. Y el Señor les está diciendo, lo que tienes, guárdalo. O sea, no está demeritando, no está diciendo que lo que tiene está malo, sino lo que tiene está bueno, lo tiene que retener. Ahora, miren este ejemplo, este pasaje. Viene aquel joven, ¿se recuerdan? Marcos 10:18. Desde el 19 voy a leer. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Quiere decir que no completó lo que le faltaba. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Y cuando nosotros vamos a Santiago, dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe? Capítulo 2, versículo 14, pero no tiene obras. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Entonces lo que le estaba pidiendo el Señor a este joven era: te hace falta una obra de fe. Pero él, por cuanto su amor lo tenía en las cosas materiales, le fue cargoso poder cumplir lo que le faltaba. Y entonces cuando yo voy a ver, por poner otro ejemplo, Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y así, hermano, nosotros podemos pedirle al Señor y decirle: Señor, ¿en qué estoy falto? ¿En qué estoy falto? ¿Qué me falta? Porque el Señor Jesús le dijo a este joven, y dice que mirándolo, una cosa te falta. Una cosa te falta. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Ya ofrendas, ya diezmas, ayunas, horas, eres cónyuge eres, digamos, un siervo, un varón de una sola mujer, tienes tus hijos en obediencia, estás al día en todos tus pagos, ¿verdad? De casa, de servicios, eres irreprensible, eres intachable, pero ¿no será que habrá algo que te falta? Y el Señor quiere que lo completes. Ese es el mensaje. Amén. Amén. Sí, hermano, qué interesante, ¿verdad? Importante el tema que nos menciona aquí, el ejemplo que nos menciona acá nuestro hermano de ese joven, ¿verdad? Que al final de cuentas lo que tenía es todo lo material, ¿verdad? Podemos decirlo así. Y pues así es realmente ahora, hablándole ya más a la juventud, ¿verdad? Incluyéndome ahí. Muchas veces lo que buscamos a esta edad realmente es solo lo material, ¿verdad? En donde decimos, bueno, los que ya están más grandes que nosotros ya tienen, ¿verdad? Ya alcanzaron. Ahorita lo que nosotros necesitamos es buscar lo material y después me voy a dedicar al servicio. Después voy a hacer lo que el Señor me está demandando. Amén. Y sí, pero Sí. es que me emocioné. No, es que fíjense que está bien. Lo que ese joven tenía estaba bien. O sea, era bueno. Tenía riqueza y está bien. Tenía lo material, está bien. Había cumplido los mandamientos. Excelente. Pero le faltaba algo. Entonces, por eso yo decía, lo que tienes, gloria a Dios, reténlo, guárdalo. Pero ¿no será que hay algo que hace falta? Amén. Sí, qué importante esto, ¿verdad? Porque tal vez eso que nos hace falta no es lo mismo a mí que a mi hermano Estuardo, ¿verdad? Que el Señor nos ha demandado a nivel personal, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros o ya te pidió a ti a nivel personal? Está bien que busques, como dice nuestro hermano, todo lo demás,
pero hay algo que el Señor nos está pidiendo y tal vez puede ser también la mía extra, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando en un principio. Pero hermano, al regresar del corte, vamos a continuar con este tema pues muy importante. Vamos a ir al primer corte y luego vamos a regresar con la iglesia de Sardis y ver cuáles son siempre sus características, pues si lo podemos decir positivas, pero también qué es lo que tiene que hacer para alcanzar el galardón que el Señor tiene para esta iglesia. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenecer te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra. Todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante. Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Déjame entrar a tu habitación. Quiero vivir en tu presencia. Déjame sentir tus manos. Quiero habitar junto a ti. Confiado estaré, yo sé que volverás por mí, Señor Jesús. Yo te anhelo, te deseo, eres mi pasión, Señor. Solo quiero Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Muy bien, que el Señor les bendiga a cada uno de los que nos siguen sintonizando en este programa de Bethlehem. Pues hemos empezado a ver hoy, ¿verdad? El tema de la iglesia, el mensaje que se le da a la iglesia de Sardis. Pero mi hermano Cristian les doy el tiempo para que usted nos dé un pequeño resumen y explicación de lo que hemos estado viendo durante la primera parte. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado hablando acerca de la iglesia de Sardis y hemos estado viendo algunas características que tiene esta iglesia. Por ejemplo, hemos visto de que esta iglesia tiene fama de que vive, pero realmente está muerto. Y eso nos hace referencia a nosotros, a aquellos hermanos que han retrocedido, a aquellos hermanos de que creen estar bien, pero realmente en nuestro ser interior hay algún problema. Aquellos hermanos que se enfriaron, aquellos hermanos que se quedaron a medias, que no permanecieron, que no han permanecido en el evangelio. Y entonces el Señor en la Biblia nos da una advertencia y nos dice: ponte en vela y afírmate. ¿Sí? Es un llamado directo para cada uno de nosotros. Pero en el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 3 nos dice la palabra del Señor: acuérdate pues de lo que has recibido y guárdalo. Fíjese bien. Entonces aquí nos lleva a nosotros a meditar: ¿qué nos ha dado el Señor? ¿Qué dones nos ha dado el Señor? ¿Qué promesas nos ha dado el Señor? ¿Qué palabra nos ha dado el Señor? Y entonces cuando nosotros venimos a analizar la palabra del Señor, esa palabrita guárdalo, fíjese que al levantar la letra, esa palabra proviene del griego tereo. Y entonces esto me lleva a mí a pensar qué cosas debemos nosotros de guardar. Y entonces ahí nos vamos a la misma Biblia nos da la respuesta. Y Mateo capítulo 19 y versículo 17, lo tengo por acá, dice de la siguiente manera. Dice, fíjese que dice: y aquí, voy a leer desde el 16 y dice: y aquí se le acercó uno, haciendo referencia a algún discípulo, y dijo: maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Había curiosidad. Y entonces el Señor viene y dice, y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces en la Biblia hay muchas cosas que se deben de guardar,
Pero una de las cosas que debemos de guardar es guardar su palabra. De tal manera, hermanos, de que nosotros hemos sido entregados a una forma de doctrina. Nosotros nos estamos exponiendo constantemente a la palabra, y la palabra nos va limpiando, nos va fortaleciendo, nos está haciendo crecer en el evangelio. De tal manera que esa palabra que el Señor te ha dado, que me ha dado a mí, en esa palabra debemos de permanecer. Y dice la palabra del Señor que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando hacemos referencia a la verdad, hermanos, hacemos referencia directa a la palabra del Señor. Permanecer en la palabra, permanecer en el camino, permanecer en Cristo. Entonces esa recomendación que le da a la iglesia, le dice, permanece, guarda lo que ha recibido. Hermanos, ustedes y nosotros tenemos que guardar lo que Dios nos ha dado. Amén, hermano. Amén. Sí, qué interesante, ¿verdad? Qué importante realmente acordarnos, ¿verdad? Porque muchas veces, tal vez, si lo traemos ya a lo terrenal físico, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, nuestra mente nos falla a veces, ¿verdad? Nuestra memoria, ¿verdad? Que acabamos de desayunar algo y en la tarde se nos olvidó qué es lo que hemos desayunado, ¿verdad? Imagínense con la palabra. Tantos años que hemos recibido la palabra y tal vez recordarnos de todo eso. Uno a veces dice, no, pues no puede ser posible, pero bien, aquí dice la palabra del Señor. Acuérdate de lo que has recibido y de lo que has oído, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a acordar? Entonces tenemos que pedirle al Señor acordarnos, pero lo que dice aquí nuestro hermano Cristian, guárdalo, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a guardar algo si ni siquiera nos acordamos que lo tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer también un inventario, detenernos aquí. ¿Qué es lo que el Señor ya te ha entregado, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Cristian, dones, ¿verdad? ¿Será que ya te entregó dones y ahorita ahí está la guitarra y aquí me hablo yo a mí mismo porque yo tengo allá mi guitarra en Guatemala y está empolvada? Pero yo me recuerdo que gracias a Dios, Él me había dado el don y ahora digo yo, sí me lo había dado y lo dejé por un lado, ¿verdad? Entonces, como decía, esa palabra es para ustedes, pero también para nosotros. Entonces, ver y hacer inventariar, si se puede decir así, como pues verlo Amén. así, ¿verdad? ¿Qué tenemos, verdad? ¿Qué es lo que el Señor ya nos dio y tenemos ahí guardadito, pero solo está guardado y no lo usamos, ¿verdad? Eso es bien importante, pero de luego dice, y arrepiéntete, ¿verdad? Entonces es un llamado también a arrepentirnos, ¿verdad? Arrepentirnos de todo lo que hemos hecho o no hemos hecho, que el Señor ya nos ha pedido también, ¿verdad? Pero luego dice, continúa el verso, por tanto, si no velas, vendré como ladrón. La venida del Señor está pronta, está Amén. cerca. Ya, hermanos, de verdad que estamos en lo último. Si tú has visto las noticias, puedes darte cuenta de todo lo que está pasando alrededor del mundo. Ya no es tiempo, pues, de estar, y se va a escuchar tal vez un poquito feo o fuerte, ya no es tiempo de estar jugando con el evangelio, ¿verdad? Ya no es tiempo de estar yendo, de estar viniendo, de hacer cosas que el Señor no le hará, no. Es el tiempo de estar velando y estar firmes, porque la venida del Señor está cerca. Hermano, ¿esto? Amén. Solo para tal vez ampliar un poquito lo que venía mencionando, vemos otros ejemplos. Por ejemplo, miren, en Proverbios habla del hombre falto de entendimiento. Dice en Proverbios 9:16, el que sea simple que entre aquí, y al falto de entendimiento le dice. Es decir, que hay veces en que a nosotros nos falta entendimiento. Tenemos que ir a la casa del pan, Betlehem, porque ahí vamos a recibir conocimiento y el conocimiento nos va a dar entendimiento. Y también vemos en Santiago 1:5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero hay un caso bien emblemático, que es el caso del rey Belsasar, cuando él tuvo el sueño de la escritura en la pared, y Daniel se lo interpreta. Esta es, Daniel 5:26, esta es la interpretación del escrito. Mené, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tequel ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Pero fíjense que el peso tiene que ver con la gloria. Y la gloria dice que sobre toda gloria hay un dosel, hay cobertura. Entonces, a mí esto me da a pensar de que una de las formas de cómo nosotros podríamos faltar es si nosotros menospreciamos la gloria de Dios. Y si nos vamos a las delegaciones que Dios tiene, si menospreciamos a los ministros, si menospreciamos la gloria que hay sobre ellos. Y por eso el apóstol Judas dice, parafraseando, no hablen mal de las autoridades.
porque no sea que ustedes estén blasfemando, incluso contra ángeles. Entonces eso es algo delicado, porque entonces viene un problema en la piel, viene un problema en la cobertura. Y recuérdense ustedes que ¿para qué sirve la piel? Para protegernos del sol, para protegernos de las bacterias que no puede tolerar nuestro cuerpo, porque hay algunas que sí las tolera, pero hay unas que no, y por eso tenemos el órgano más grande del cuerpo, que es la piel. Entonces, bien importante, usted puede seguir estudiando en su casa, escudriñando, porque hay otros ejemplos en la Biblia, pero realmente a veces nosotros pensamos que ya tenemos sabiduría. Eso le pasó a Salomón, que Dios le dio sabiduría, y dice que la Biblia que no había otro hombre más sabio que él, pero hay 7 clases de sabiduría. ¿Y no será que tenemos nada más una clase de sabiduría? ¿No será que tenemos nada más? Fíjese que a él le faltó la sabiduría. Hay una sabiduría que trae santidad. Hay una sabiduría que es la sabiduría que nos permite a nosotros purificarnos. Es decir, que nos dice cuando nosotros estamos sucios y que nos tenemos que limpiar. Y vemos nosotros el fin de Salomón entregado a los dioses por causa de las mujeres. Entonces, lo dejo ahí y gracias por la oportunidad. Amén. Sí, qué importante lo que menciona aquí nuestro hermano Estuardo, el tema de la sabiduría también, pero me llamaba mucho la atención lo que decía, el tema de que nos lleva a la santidad, ¿verdad? Esa sabiduría nos ayuda tal vez a entender un poquito de nuestra vida de alguna forma pecaminosa, ¿verdad? Que nos lleva entonces esa sabiduría a ir en pos del camino de la santidad. Y es lo que estamos hablando, todo está relacionado, porque viene el Señor, ¿verdad? Ya viene el Señor, pero a nosotros se nos hace un llamado, ¿verdad? Paz y se nos hace un llamado a la santidad primeramente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a ser arrebatados si pues no estamos buscando la santidad, ¿verdad? Es algo muy importante, y para la santidad entonces se necesita sabiduría, ¿verdad? Y para la sabiduría se necesita temor a Dios, ¿verdad? Entonces todo viene como una cascada, ¿verdad? Temor a Dios, sabiduría, luego viene santidad. Son un montón de factores que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entenderlos, comprenderlos, como bien decía nuestro hermano, tener el conocimiento también. Pero algo aquí también importante, y ahorita me recordaba de esto, aparte del conocimiento y sabiduría, también tenemos que tener amor, porque el mismo apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que él podría tener todos los dones resumidos, ¿verdad? Él pudiera mover, con su fe podría mover montañas, él podría tener todo el conocimiento, ¿verdad? Pero si no tengo amor, dice el apóstol Pablo, pues, de nada ¿verdad? Somos, sí, claro. No somos nada, todo me falta. Entonces pedir al Señor, también este tiempo, como hemos platicado, es tiempo hay mucha iniquidad, hay mucha apostasía, en donde ya nos enseña la venida del Señor, en donde de alguna manera, así como en la iglesia de Éfeso, el primer amor se ha quedado atrás, ¿verdad? En donde el amor que teníamos antes por buscar al Señor, en donde el amor que teníamos incluso por nuestros hermanos, ¿verdad? Porque también tenemos que tener un amor con nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces pedirle al Señor, inspeccionarnos, ¿verdad? ¿Será que me hace falta amor? Y por eso viene ahora el mensaje que envió Él a sus iglesias, ¿verdad? A recordarme, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenía? Tal vez tenía yo mucho amor antes, pero lo guardé porque tal vez nos dañaron, ¿verdad? Tal vez yo le di mucho amor a algún hermano, a alguna persona, ¿verdad? Y nos dañó, entonces mejor, no, este amor lo voy a guardar. No, es algo que el Señor nos había dado y tenemos que retenerlo, ¿verdad? Arrepentirnos tal vez incluso de haberlo guardado y ahora exponerlo, ¿verdad? Eso es cosas muy importantes. Ahora bien, con respecto a esto y retomándolo, ¿verdad? Que dice, recuérdate de lo que has recibido y has oído. Nosotros hemos recibido muchas cosas, por ejemplo, semillas, ¿verdad? De parte del Señor. Pero esas semillas, entonces, ¿qué tienen que hacer? Dar fruto, ¿verdad? Claro. Tal vez esa semilla que el Señor nos dio la guardamos, la almacenamos y en lugar de que diera fruto, ahí está guardada. Tal vez sí está dentro, pero nos falta agua, que nos rieguen para que dé fruto. Y me recuerdo ahorita de la parábola, por ejemplo, de la higuera, ¿verdad? En donde venía el Señor Jesús y vio una higuera junto al camino y como no tenía el fruto, pues ahí le dice, ¿verdad? Que se iba a secar, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención porque si nos vamos al relato de Mateo y Marcos, hay una diferencia, que uno dice que no era el tiempo de que tenía que dar fruto, ¿verdad? Aparentemente, terrenalmente hablando, no era el tiempo para que esa higuera tenía fruto.
pero como los tiempos del Señor no son los mismos que nosotros, entonces podemos decir, bueno, esa semilla yo la tengo, pero ahorita no me corresponde dar fruto. No, porque el Señor, por eso vuelvo a repetir, los tiempos del Señor son diferentes a lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces pedirle también al Señor sabiduría y conocimiento para decir, bueno, este es el tiempo que tengo que dar fruto. Amén. ¿Verdad? Amén, mi hermano, le entrego la palabra para que usted pueda comentar. Bueno, hermano, sí, pues realmente las características de esta iglesia son muy importantes, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo. Y fíjense que en el segmento anterior, en la intervención que tuvimos, pues una de las maneras es guardar lo que hemos recibido, es decir, retenerlo, es decir, ponerlo por obra, ¿verdad? Y muy importante ver cómo el Señor a lo largo de las Escrituras nos muestra que la palabra del Señor es muy importante, ¿sí? Entonces encontramos, por ejemplo, un versículo muy básico y que casi todos nosotros conocemos. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire qué precioso esto, ¿verdad? Entonces, como decía nuestro hermano Elías, posiblemente nosotros empezamos a amar al Señor y de repente decayó nuestro amor hacia Él. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado y nos dice, guarden, retengan ese amor, ¿sí? Característica de esta iglesia. Recuerda lo que has recibido. ¿Qué has recibido? ¿Sí? ¿Qué es lo que has recibido? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Algún talento? ¿Algún don? ¿Ya tenías frutos? ¿Sí? De tal manera de que el llamado es, hermano, a seguir buscando al Señor, a seguir creciendo, a no desmayar, a pesar de que existan adversidades allá afuera, sino que el Señor lo que quiere es que nosotros sigamos avanzando en este evangelio precioso, a guardar lo que hemos recibido, a retener lo que hemos recibido, a levantar nuestra mirada y proseguir hacia adelante. Amén. Amén, hermanos. Pues ya vamos a ir finalizando en nuestro programa de hoy. Quisiéramos seguir platicando más, ¿verdad? Porque apenas estamos leyendo un par de versos que se le habla del mensaje a esta iglesia, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor, pues posteriormente vamos a seguir platicando de esto, ¿verdad? Y algo que me llamaba la atención que ahorita decía nuestro hermano, y volvemos a repetir, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor ya te ha dado, ¿verdad? Y aquí también podemos caer en otro error de pensar de lo que tenemos nosotros es muy pequeñito, ¿verdad? Que es muy poquito, y tal vez decíamos, no, pero es que yo tengo muy poquito con respecto a lo que tiene otro hermano, ¿verdad? Y tal vez por eso dijimos, no, mejor lo voy a guardar porque qué pena, ¿verdad? Tal vez a mí me dio muy poquita palabra el Señor y yo veo que el otro hermano va a hablar y hablar y no se le acaban las palabras, entonces uno dice, es muy poquito, pero en ese poquito tenemos, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ser fiel en lo poco, ¿verdad? Entonces tal vez también es tiempo, ¿verdad? De ver e inspeccionar si lo que nosotros consideramos poquito no hemos sido fieles. También es un llamado también entonces a la fidelidad, ¿verdad? Ser fieles en lo poco. Si tú consideras que es poquito, pues que te cambie la manera de pensar el Señor, que hay una metanoia, un cambio de forma de pensar y que tú puedas ver que el Señor te va a dar aún más. Pero lo que se nos demanda es fidelidad. Entonces, mi hermano, le entrego la palabra para que usted pueda empezar a despedir el segmento, ¿verdad? Y dar las palabras finales. Amén. Gracias, hermano. Mire, es lindo lo que el Señor nos regala al compartir la palabra, ¿verdad? Como el Señor nos va abriendo el entendimiento. Este pasaje de Apocalipsis 3:3, fíjese que estaba viendo el Arcas Fernández, dice, ¿no recuerdas aquella tu disposición para escuchar y recibir? Pues manténla, y si es preciso, recupérala, porque si no despiertas, vendré a ti como un ladrón, sin que puedas saber a qué hora llegaré. Ahí está hablando de una actitud que se había perdido. Y le dice el Señor, si es preciso, recupera esa disposición, esa actitud que mostrabas por la palabra. Ahora ya no te interesa, ahora te aburre. Ahora ya no eres paciente, ahora ya no te gusta pues compartir, escudriñar, platicar de la palabra. Y entonces esto me lleva a Lucas 15:8, la parábola de la moneda perdida. Del dracma, de la dracma. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Esto se ha considerado como las arras, ¿verdad? Como la garantía para casarse, que en aquella época le correspondía a la mujer, no como en el tiempo pues más reciente, ¿verdad? En aquel tiempo era digamos, la que se iba a casar, la que tenía que dar.
esa garantía. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, miren, hermanos, qué importante es que nosotros consideremos si hemos perdido algo. Porque si lo hemos perdido, el Señor nos llama a que recuperemos eso. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano Cristo. Amén, hermanos. Fíjate, hermano, de que ahorita que tenías la intervención y mencionaste una palabra muy importante, porque estamos hablando de Sardis. En el versículo 3 dice, guarda, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. También habla de una situación de arrepentimiento para nosotros. Y esa palabra que se menciona ahí de arrepentimiento proviene de una palabra que se llama metanoeo, cambio de la manera de pensar. Y entonces nosotros seguimos viendo la Biblia, ¿verdad, hermanos? Y hay muchas cosas de las que nosotros nos tenemos que arrepentir. Entonces lo que tenía que ser Sardis, lo que tenemos que hacer nosotros que estamos viviendo en una situación específica o así como esta, de acomodamiento, que retrocedimos, que no retuvimos lo que el Señor nos dio, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, ¿sí? Y volver a Cristo, volver a los caminos, volver al Señor, encauzarnos en el camino. Entonces, hermanos, este mensaje precioso, la verdad es que mucho de qué hablar, pero bueno, por cuestiones del tiempo te devuelvo la palabra, hermano. Muy bien, entonces les damos las gracias a cada uno de los que nos sintonizaron. Les invitamos a siempre seguir compartiendo y pues el llamado está ahí, ¿verdad? A recordarnos, a ver qué actitudes teníamos antes, qué el Señor ya nos había entregado. Y si es necesario, ahora, que ahorita que esté terminando el programa, ir y recuperarlo, ¿verdad? Recuperar esa buena disposición, esa buena voluntad incluso que teníamos. Ahorita que termine y que tú cierres ahí tu teléfono, tu computadora, lo que sea, ve y recupéralo, porque es el tiempo todavía, porque va a llegar un tiempo en donde ya no se va a poder, ¿verdad? Entonces, que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo episodio. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga.